Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy abordaremos el tema de estructura de datos y manejo de archivos que establece la subcompetencia 4 de la asignatura Programación Estructurada de la Ingeniería en Desarrollo de Software que se oferta en la Facultad de Negocios. En una primera etapa abordaremos los principales conceptos teóricos, resaltando autores destacados del área de ciencias de la computación. Posteriormente realizaremos un ejemplo práctico utilizando el lenguaje C en el cual se implementen los conceptos antes mencionados. Cabe señalar que esta videoclase estará disponible en la plataforma e-virtual para su posterior consulta. Asimismo, quiero mencionar que la subcompetencia 4 permite concluir el curso de programación estructurada. Por tal motivo, solicito pongan en práctica los conceptos que veamos en esta videoclase, los cuales les permitirá desarrollar nuevas competencias y mejorar la funcionalidad de sus aplicaciones. Pues bien, vamos a iniciar. Introducción al procesamiento de archivos en lenguaje C. El almacenamiento de datos en variables y arreglos resulta ser temporal. Hasta el momento, en las prácticas que hemos realizado, ustedes declaran variables de tipo entero, real, de carácter, para efectos de almacenar información. Sin embargo, al terminar la ejecución de un programa, todos estos datos se pierden, no se pueden recuperar. Existen los archivos, el concepto de archivos, que se utiliza para la persistencia de los datos, es decir, almacenar información de manera permanente. Como bien sabemos, las computadoras almacenan archivos en dispositivos secundarios, como pueden ser discos duros, CD, DVD, unidades USB, entre otros. Así también es importante mencionar que un archivo es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo de memoria secundaria con sus respectivas propiedades, mismo que puede ser recuperado por el sistema operativo para que un programa tenga acceso a este, tal como lo indica el autor Dennis Ritchie en su libro del lenguaje de programación C. Es importante hacer la diferencia del archivo de texto con el archivo binario. Un archivo de texto es un caso particular de archivo de organización secuencial. Es una serie continua de caracteres que se pueden leer uno tras otro. Cada registro de un archivo de texto es del tipo de dato cadena de caracteres. Entonces ustedes pueden almacenar símbolos, números, letras, en fin, todo lo que englobe caracteres. Por otra parte, un archivo binario es una secuencia de bytes que tienen una correspondencia uno a uno con un dispositivo externo. Contienen cualquier valor que se pueda almacenar en un byte, como por ejemplo una fotografía, una imagen, texto con formato. Estos recursos pueden ser representados a través de bytes y por lo tanto se pueden guardar en un archivo binario, tal como lo indica el autor Deitel en su libro Cómo programar en C. Otro concepto importante es el flujo de datos, que resulta ser una abstracción del camino que siguen los datos desde alguna fuente, dispositivos de entrada o del programa.
Es decir, cuando el usuario final hace uso del programa e ingresa datos, esta es la fuente de donde inicia el flujo y llega a un destino, que en este caso sería un dispositivo de salida, y por lo tanto lo podríamos representar por un archivo, tal como lo indica el autor Luis Joyanes. A esta fuente de datos se le llama productor y al destino se le llama consumidor. Esta abstracción es usada en varios lenguajes de programación, incluyendo lenguaje C. En la siguiente lámina podemos observar este flujo de datos que tendrá como destino convertirse en un archivo de texto o un archivo binario. Como podemos observar, pareciera un arreglo dinámico en el cual pues va a ir guardando una secuencia de caracteres hasta llegar al fin de archivo. Existe una macro que ustedes pueden observar con las siglas EOF, que en inglés significa End of File o fin de archivo. Esta macro se agrega dentro del archivo para indicar que ha finalizado esta secuencia de caracteres, y el momento de que programemos será de gran utilidad para poder manipular o procesar nuestros archivos que generemos. En la siguiente lámina pueden observar todas las funciones o métodos que ofrece la biblioteca estándar STIO, que es la biblioteca de entrada y salida, input y output. Las principales funciones para poder manipular un archivo en lenguaje C resultan ser fopen para abrir un archivo, fclose para cerrar un archivo, y también existen los métodos para poder escribir o leer desde un archivo, como puede ser fprint, fscanf, fget o fput, entre otros, que a lo largo de las prácticas iremos implementando. Entonces esta tabla les puede servir como referencia para poder desarrollar sus aplicaciones. Vamos a la parte más importante. Para poder manipular un archivo en lenguaje C, requerimos del uso de un puntero, es decir, una referencia hacia ese archivo. Y para ello vamos a declarar un puntero de tipo file. Así como hemos declarado variables de tipo entero, real, de carácter en otras prácticas, en este caso el tipo de dato resulta ser file, o sea, un archivo, una variable que haga referencia a un archivo, tal como lo podemos observar en esta diapositiva, donde el puntero hace referencia a un archivo denominado reporteventas.txt. Una vez que declaren el puntero, estamos en la posibilidad de utilizar la función fopen, la cual nos va a permitir abrir o crear un nuevo archivo. Esta función requiere de dos parámetros. El primero es el nombre del archivo, puede incluir la especificación del directorio, o sea, la ruta completa donde se va a almacenar, incluyendo la unidad, es decir, pudiéramos escribir
C, dos puntos, diagonal unach, diagonal datos.txt. De lo contrario, el archivo se va a generar en el directorio donde se encuentre nuestra aplicación. Como segundo parámetro, requiere el tipo de apertura, o sea, en qué modo vamos a utilizar nuestro archivo. Puede ser que lo utilicemos en modo lectura, en modo escritura o modificar dicho archivo. En la siguiente diapositiva se puede observar una tabla con las diferentes modalidades en que pueden ustedes manipular un archivo con la función fopen. Es decir, si ustedes indican la letra R, abren el archivo en modo lectura. Si establecen la letra W, pues se abre en modo escritura, es decir, write. O bien, si quieren añadir información a un archivo ya existente, pueden aperturarlo con el modo A de append, es decir, agregar datos al final de dicho archivo. Entonces, es muy importante tomar la decisión de acuerdo al problema que se presenta, de qué modo aperturan su archivo de texto. Así también existe la función fclose, que permite cerrar esa secuencia de caracteres que fue abierta mediante una llamada a la función fopen. Escribe toda la información que todavía se encuentra en el buffer del disco y realiza un cierre formal del archivo a nivel sistema operativo. Entonces, antes de que finalice nuestra aplicación, necesitamos cerrar esta secuencia de caracteres para que se pueda generar en el medio de almacenamiento nuestro archivo. Y para ello, pues, resulta importante utilizar la función fclose. El único parámetro que solicita, pues, es nuestra variable puntero, o sea, nuestra variable de referencia hacia el archivo. En la siguiente diapositiva podemos observar los principales métodos que nos van a permitir manipular a los archivos de texto. Estos métodos son muy parecidos a los métodos de entrada y salida que hemos utilizado en prácticas anteriores. Cuando ustedes desean mandar un mensaje a pantalla, utilizan print. En este caso vamos a escribir en un archivo y le anteponemos la letra F de file. Entonces la función se denomina fprint. Si queremos leer desde el archivo, utilizamos fscanf, o sea, file scanf. Y también existen los métodos get y fputs. Get también es leer desde el archivo y puts, pues, graba una cadena de caracteres en el archivo. En la parte inferior podemos observar la sintaxis de cada uno de estos métodos. Como primer parámetro nos solicitan que especifiquemos el puntero de referencia al archivo, ¿no? O sea, si print va a escribir esta serie de caracteres, necesita saber en qué archivo lo va a escribir. Entonces, para ello hacemos uso de nuestro puntero previamente declarado, al igual que fscanf, fputs y fgets. Al final solicitan esta
referencia. Así también tenemos los métodos para manipular un archivo pero en modo binario. Estos métodos se denominan fread y fwrite. Hasta el momento me interesa que aprendan a manipular un archivo de texto plano. Entonces haremos una pausa en esta parte de conceptos teóricos para poder hacer un ejercicio práctico utilizando el IDE DEPC y el lenguaje C. Vamos a realizar el ejercicio utilizando el lenguaje C. Creamos un nuevo proyecto de tipo C y nos genera la estructura básica con la función main. Como se mencionó en las diapositivas, lo primero que necesitamos es declarar un puntero que haga referencia al archivo de texto. Entonces, vamos a declarar el puntero de tipo file asterisco y le vamos a poner ref. Posteriormente vamos a utilizar la función fopen. El primer parámetro que nos pide la función fopen es el nombre del archivo y pudiéramos establecer la ruta final donde se debe almacenar, es decir, el directorio c diagonal unh diagonal datos.txt, y como segundo parámetro especificamos el modo de apertura. Puede ser de lectura, escritura, de actualización, o sea, de añadir información, entre otros. Para efectos de este ejercicio, vamos a abrir el archivo en modo escritura, por lo tanto especificamos la letra W de write y ya tendríamos nuestra función. Ahora, es importante validar que no exista ningún error al momento de leer o generar nuestro archivo. Para ello implementamos una condicional simple a través de la instrucción if y validamos si el resultado de esta operación fopen es igual a null. Vamos a utilizar la macro null que se encuentra en la librería stdlib. Si este fuera el caso, vamos a mandar un mensaje en pantalla para el usuario indicando que el archivo no fue creado. Se presenta un error. De lo contrario, else, si todo funciona correctamente, vamos a poder manipular nuestro archivo. Entonces, vamos a imprimir datos en él. Vamos a declarar un arreglo de tipo float que se denomine ventas con una dimensión de 4 celdas y va a tener los siguientes valores.
Ya que tenemos declarado este arreglo con 4 valores de tipo real, vamos a hacer que se impriman o que se escriban en el archivo. Entonces, requerimos de un ciclo que permita recorrer este arreglo y al mismo tiempo escriba dentro del archivo denominado datos. Entonces, utilizamos el ciclo while con una variable índice, pudiera ser la x menor a 4, porque son 4 celdas de nuestro arreglo, y dentro de este ciclo vamos a utilizar la función print. Como les comenté en las diapositivas, el primer parámetro que nos pide fprint es la referencia al archivo, es decir, nuestro puntero, que se llama ref, y posteriormente viene el texto o el formato de texto que vamos a imprimir. En este caso vamos a imprimir datos reales, lo vamos a formatear a 2 decimales, entonces le ponemos 02F, agregamos lo que es un salto de línea, diagonal N, y al final hacemos referencia a nuestro arreglo llamado ventas, indicando la posición con la variable X. Incrementamos esta variable en 1, que resulta ser el índice, y también tenemos que declararla en la parte superior, int x igual a 0. Nos hace falta, como bien se indicaba en la parte de teoría, cerrar nuestro archivo para que esta secuencia de caracteres se pueda almacenar en un archivo de texto. Entonces hacemos uso de la función fclose y como parámetro nos pide el puntero que hace referencia a dicho archivo. En este caso es ref. Y para culminar este ejercicio vamos a enviar un mensaje a pantalla para que el usuario final tenga conocimiento que se generó el archivo correctamente. Entonces vamos a escribir: el archivo fue generado correctamente. Bien, entonces ya tenemos nuestro ejercicio, lo vamos a compilar, no marca ningún error, entonces ya podemos ejecutarlo. Lo único que vamos a obtener como resultado pues es nuestro archivo denominado datos. Recuerden que se apertura en modo write, escritura, y lo que estamos haciendo es imprimir dentro de este archivo los valores que se encuentran en el arreglo ventas, que serían estos 4 valores en formato decimal, y hacemos uso de un índice que en este caso es la variable X. Pues bien, hemos llegado al término de esta videoclase. En la clase posterior vamos a hacer otro ejercicio para poder crear un archivo en formato binario, ¿no? A través de guardar la información en forma de bytes. Es un poco más complicado, requiere de mayor precisión, mayor lógica y entendimiento de los conceptos. Pues bien, hemos llegado al término. Gracias.